Acá ya tenemos el cable para Full HD armado. El procedimiento para armarlo es el mismo. Nada más debemos de ver dónde está la alimentación de la tarjeta TCON y seguir los puntos SDA y SCL en la memoria a ver hacia qué pines del conector LVDS van. Una vez que ya tenemos esa información, los movemos porque en este caso estos pines no se están usando. Ahí, como pueden ver, ya los movimos a los primeros pines del conector y ya los conectamos en el pin 15 y en el pin 12 del conector que va al RT809F. Igual se puede utilizar el RT809H y dejamos la alimentación por fuera para alimentar la tarjeta a una fuente de laboratorio. En este caso, esta es una tarjeta TCON que es para Full HD, viene con 51 pines. Esa sería la memoria. Y aquí está el integrado que se va a programar. Ese es el número del integrado. Dice que es un SW5084B. Y esa es la versión de la tarjeta TCON. Viene con dos conectores que van hacia el panel. En este caso vamos a abrir el programa del RT809F. Ya encendimos la fuente de laboratorio, ya alimentamos la tarjeta TCON. Vamos a medir los 12 voltios y como pueden ver, ahí están presentes los 12 voltios. En este caso vamos a medir VGH, hay 27.9 voltios. Y VGL que en este caso son menos 5 voltios. Programa, ya está la tarjeta TCON conectada. Vamos a darle a la función auto ISP. Él nos da una lista de integrados que son similares, entonces vamos a escoger el SW5084A. Le damos que sí y ya nos detectó el integrado. Nos vamos a la función de leer, nos da esta opción para guardar el archivo, le damos guardar. Nos vamos a la función de buffer y aquí está la información que está dentro del PMIC. Esos son los parámetros que hay que cambiar. Para VGH se va a cambiar este que dice 0B y para VGL se cambia este que dice 20, se baja. Igual el voltaje se puede subir o se puede bajar. Entonces vamos a cambiar la cuarta línea que dice 0B y vamos a medir cuánto baja.
Cambiamos el parámetro de 0B a 0,5 y volvemos a escribir esa información. Volvemos a escribir la información en la memoria. Nos vamos a la función OK y aquí donde dice escribir, escribimos la información. Venimos aquí al punto BGH que estaba en 27.9 y ahora está en 22. En el video anterior lo que hicimos fue trabajar en una tarjeta de tipo HD que es para 30 pines. Esta es Full HD que es para 51 pines. Seguidamente vamos a ir al voltaje de BGH. Volvemos a abrir el buffer y en este caso ese que está en 20 es el que vamos a modificar. Ahí de 20 lo pasamos a 15. Igual vamos a darle OK y vamos a escribir la memoria nuevamente. Y ahí se escribió la información. Aquí tenemos el punto VGL, estaba en 5 voltios y bajó a menos 3.95. Entonces, esta es la forma de bajar los voltajes en este tipo de tarjetas. Esta es una tarjeta Full HD. Este es el conector. Como les dije anteriormente, lo que tienen que hacer es seguir el SDA y el SCL hacia el conector para ver a qué pines van y de ahí pasar los cables. Pueden utilizar los mismos de la línea LVDS para hacer la conexión hacia el conector que vamos a colocar en el programador. Recuerde que este es un video más para el canal de Electrónica RC. Los invito a suscribirse al canal, darle like, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo video.